bendecimos y te adoramos, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes, Señor. Es el Creador del universo, Señor. Eres nuestro Redentor, nuestro Salvador. Tú has cambiado nuestro lamento, nuestra tristeza, Señor, en gozo, en alegría, porque tú has levantado nuestro ser, Señor. Nos has levantado de la muerte, nos has libertado del pecado, Señor. Y ahora nada nos puede separar de ti, Señor. Te adoramos, Señor, y te damos gracias por tu amor, por tu sacrificio, por tu redención. Toda la gloria y la honra sea a ti, Señor. Amén. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén, amén, Agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú, no hay como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios.
¿Quién podrá conocer lo que solo con fe? ¿Quién dará el poder de creer para ver? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá escudriñar y las almas pesar y después revelar nuestra necesidad? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién con solo hablar puede todo crear y en sus manos tomar el control sobre el mar? Los misterios podrá con verdad revelar. ¿Quién podrá sostener la creación con poder? ¿Quién podrá descender al abismo y volver? ¿Quién podrá con su pie a la muerte vencer? ¿Quién le puede decir a el tiempo en sí? Tú serás desde aquí y serás hasta ahí. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién con solo hablar puede todo crear y en sus manos tomar el control sobre el mar? Los misterios podrá con verdad revelar. ¿Quién podrá sostener la creación con poder? ¿Quién podrá descender al abismo y volver? ¿Quién podrá con su pie a la muerte vencer? ¿Quién me hará presentar ante el gran tribunal y podrá indultar mi condena final? ¿Quién su nombre dará y todo nuevo será? ¿Quién podrá? ¿A quién debo adorar y mi vida entregar al Cordero que ya en los cielos está? Al que resucitó y su vida me dio, a Jesús, a mi Jesús, a mi recordaré aquella
heridas que por mí sufrió, crucificado salva. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías es Él. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios,
maravilloso eres, Señor Jesús. Dios poderoso, eterno, glorioso, lleno de amor y misericordia, amado Señor Jesús. Pusiste tu vida en la cruz, derramaste tu sangre ahí, Señor. Rendiste tu voluntad, hiciste siempre lo que al Padre le agradó. Y te levantaste con poder, Señor, lleno de victoria, venciendo a la muerte para siempre, Señor Jesús. Reinas en gloria al lado de tu Padre, y tu nombre sobre todo nombre, Señor Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos, Rey, porque tú mereces la gloria, la honra, el honor, la potencia por los siglos. Eres el Rey de la gloria. Señor Jesús, tú vives. Señor Jesús, tú vives. Y nosotros te adoramos, Señor, porque por tu causa, Señor, nosotros también vivimos eternamente. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amados hermanos, qué hermoso. Qué hermoso. ¿Sabe qué? No me siento. ¿Sabe que ayer en la mañana, mientras me estaba dando una ducha, el Señor me ponía un pensamiento de que hace 2000 años, quizás un poco más, en una semana como esta, Él estaba colgado en una cruz, ganando la victoria. Colgado en una cruz, ganando la victoria. Se oye extraño. Al mundo eso le parece una pérdida, pero nosotros entendemos que es sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, dice la Escritura. Parece como que es una pérdida estar colgado en una cruz, pero estaba ganando realmente la batalla para siempre. Le damos tantas gracias a nuestro Padre por eso. Gracias, Señor, de verdad, gracias. Y hoy, amados hermanos, pues vamos a continuar con estos mensajes que el Señor Jesús trae en el libro de Apocalipsis a su iglesia el día de hoy. La semana pasada veíamos cómo el Señor nos levanta de manera victoriosa gracias a su sacrificio y nos da la capacidad para vencer sobre todas aquellas cosas que nos han estado, digamos, atribulando durante nuestra vida de una manera poderosa, amados hermanos, sin necesidad de recurrir a las largas terapias que hacen los hombres y cosas así, sino de una manera gloriosa, poderosa. Nos libra de todas nuestras angustias, aflicciones, de todos nuestros complejos, de todas esas ataduras que nos han tenido por años ahí tirados, pero el Señor nos habló y nos dijo: tú estás libre, en mi poder estás libre. De cualquier adicción, de cualquier temor, de cualquier fobia, de cualquier cosa. Mire, vimos testimonios de sanidades sobrenaturales. Les comenté sobre mi hermana y cosas así. Realmente fue una demostración del poder de Dios, y ahora lo cantábamos, su poder. Tiene en sus manos el poder para hacer lo que Él quiera, mire, eternamente y para siempre. En el capítulo 2 del libro Apocalipsis vimos entonces este mensaje a la iglesia de Esmirna, una iglesia sufriente, y ahora vamos a entrar en el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Voy a leerlo y después vamos a ir dando un poco de análisis a lo que leemos. Vamos a orar primero. Amado Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es nuestro sustento. Tu palabra es la dirección para nuestra vida. Tu palabra tiene esperanza para nosotros, Señor, es poder. Tu palabra, Señor, trae verdad, trae luz, trae libertad. Señor, ilumínanos con tu palabra, háblanos al corazón. Trae revelación a nuestro espíritu, Señor. Danos entendimiento y sabiduría sobrenatural. Déjanos entender tu palabra, Señor. Edifica nuestra vida con tu palabra. Así sea, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Dice en el verso 12 del capítulo 2 de Apocalipsis: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme, aun cuando mi testigo fiel Antipas murió como mártir en medio de ustedes, allí, en la ciudad de Satanás. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual.
De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaítas que siguen esa misma enseñanza. Arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario, vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo, y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende, aparte de aquel que lo recibe. Bueno, amados hermanos, fíjense ustedes que veíamos en los mensajes pasados que la iglesia de Esmirna fue una iglesia muy perseguida, y aunque decía por ahí que iba a ser perseguida solamente 10 días, recuerde usted que los tiempos de Dios son diferentes, y esta persecución se extendió casi 300 años, y es que los primeros 250 años después de que el Señor Jesús murió fue un tiempo difícil para la iglesia, especialmente los 200 últimos años después de que Juan escribió Apocalipsis. Fue un tiempo complicado. Los emperadores romanos decidieron levantar templos a su honor y que fueran adorados como dioses, y entonces le daban a la gente la oportunidad de tener sus propios dioses, siempre y cuando primero declararan que César era el Señor y que le rindieran tributo como a Dios. Eso generó mucho problema a la iglesia, porque la iglesia no estaba dispuesta a decirle o llamarle Señor a ningún hombre que no fuera otro nombre que el Señor Jesucristo. Y entonces aquí, en este mensaje a la iglesia de Pérgamo, dice que el mensaje está dirigido obviamente a la persona que pasa los mensajes a la iglesia, y quien se presenta ahí es el Señor Jesucristo como aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Miren, la palabra de Dios es viva y eficaz. Si me acompaña por favor al libro de Hebreos, ahí hay un mensaje que, digo, un pequeño pasaje que todos ustedes conocen, a la mayoría quizás. En el capítulo 4 de Hebreos, en el verso 12, dice, a estos cuates, qué rápido, ¿verdad? Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. La palabra de Dios es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, como si entre las articulaciones y la médula del hueso cortara. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Mire, cuando Dios nos está hablando, amados hermanos, Él conoce los pensamientos y los deseos más íntimos de nuestro corazón. ¿Cuánto conocimiento? ¡Qué poder de Dios! ¡Qué manera de penetrar en nuestra vida hasta lo profundo! Nuestros pensamientos y deseos más íntimos no están escondidos del conocimiento de Dios. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Pues la palabra de Dios, usted sabe quién es, el Señor Jesucristo, vivo. Es la palabra viva. Y entonces se presenta ante esta iglesia para dar un mensaje diciendo: conozco todo, lo conozco todo, tus pensamientos íntimos, los deseos profundos de tu corazón. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste negarme, aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Y uno se podría preguntar, bueno, ¿qué ciudad es esa, no? Pues ¿dónde vivían? Mire, en realidad Pérgamo era una ciudad que tenía muchos templos dedicados a muchos dioses. Estaba ahí, por ejemplo, un templo dedicado a Zeus, que en este caso, digamos, era la deidad más alta para los griegos, y tenía muchos metros de altura. Pero, amados hermanos, ¿qué son esos ídolos? ¿Qué son nada delante de Dios? Sin embargo, el gran problema no es que esos ídolos valgan algo y el tamaño de la estatua, eso no tiene importancia. Lo grave del asunto es cuando la gente les da adoración, y no importa el tamaño. Mire, puede ser una estampita de este tamaño o puede ser tremendo ídolo. Los hombres levantan eso, pero en realidad en la Escritura, en 1 Corintios, usted sabe, la Escritura nos enseña que esas idolatrías, ese rendirse delante de una imagen a la cual se le da el crédito como si fuera Dios, adorar imágenes, en realidad equivale a adorar a los demonios, porque el demonio está atrás de eso. El demonio quiere distraer nuestra atención y que adoremos cualquier cosa que no sea Dios. Es trabajo de Dios. En nuestro país está lleno de cuestiones así, lleno de cuestiones así.
distracciones de adorar al único Dios viviente y al único mediador entre nosotros y Dios, que es el Señor Jesucristo. Jesucristo hombre. Entonces, esta ciudad donde dice acá que Satanás tiene su trono, en realidad lo que pasa es que tenía un gobierno tremendo y era muy difícil dar testimonio allí. ¿Sabe usted que este personaje que se señala aquí como Antipas es un personaje difícil de encontrar? Y de hecho los comentaristas bíblicos dicen que no saben exactamente bien quién era. Hay una tradición ahí de que lo quemaron porque no se doblegó ante la presión de los emperadores de que se les rindiera tributo. Pero realmente está terminando aquí la época de la persecución a la iglesia. Le quiero recomendar, antes de pasar a lo que sigue, una película que en realidad es un documental. Le recomiendo que la vea. Tómese parte de este fin de semana que está usted aquí y dedíquele tiempo. No lo vea con los niños porque los niños lo van a distraer y no es una película para niños. No es una película entretenida, es un documental, pero es un documental de hechos reales, ciertos. Está en YouTube, no está en Netflix y no está en Amazon Prime ni nada de eso. Está en YouTube. Se llama La locura de Dios. Le recomiendo que lo vea. Es un largometraje en realidad, porque sí está larga, dura como hora y media. Y trae una serie de testimonios de personas de nuestro tiempo actual. No está hablando acá del Pérgamo de los años 100, 200, 300 después de Cristo. Está hablando de la actualidad. ¿Qué es lo que pasa cuando se adora a Dios en China? ¿Qué es lo que pasa cuando se adora a Dios en el África que está, digamos, gobernada por el Islam? ¿Qué es lo que pasa en la actualidad en Rusia cuando se adora a Dios? Véalo. Está súper interesante. Esas son las ciudades donde gobierna Satanás, donde se opone completamente a la adoración a nuestro Señor Jesucristo, y es de la actualidad. A mí cuando me la recomendó, el amigo que me la recomendó, la verdad es que vi que me insistió mucho y dije, bueno, sí la voy a ver. No me llamaba mucho la atención este nombre de La locura de Dios, pero empecé a verla y trae un impacto tremendo sobre nuestras vidas. Mire, estimula nuestra fe, estimula nuestro ánimo a compartir la palabra en lugares difíciles. Hay lugares difíciles para compartir la fe. Cuando uno quiere compartir, por ejemplo, la fe delante de grupos de alto nivel académico, la gente se burla y no les interesa. Y a veces es difícil, pero nada, amados hermanos, comparado con esta persecución. De verdad les recomiendo que vea este documental. Bueno, acá lo que está diciendo es que Antipas fue martirizado, murió como mártir, porque se mantuvo como un fiel testigo de la palabra. Y algunas personas piensan que, igual como vamos a ver más adelante, hay otra carta que habla de Jezabel, y que quizás la mujer esta a la que se refiere esa carta de Jezabel no sea precisamente que se haya llamado Jezabel, sino que la comparan con aquella Jezabel del Israel del tiempo de Acab. Pero aquí posiblemente este Antipas, que el nombre Antipas significa contra todo, se haga referencia a aquellas personas o aquellas iglesias en las que se oponen no a todo en sí, sino a todo aquello que no sea de Dios, a toda doctrina falsa, a toda enseñanza equivocada, a todo engaño. Y entonces es un estímulo donde el Señor dice, sí sé dónde vives, en donde mataron a Antipas, aquel que se oponía a todo por mantenerse fiel al mensaje original. Entonces es un estímulo del Señor, quien con su palabra de poder nos dice, si conozco todas las cosas y sé lo que batallas. Para algunas personas es difícil, ahí donde trabajan y todo el tiempo se están burlando. Imagínense para nuestros jóvenes, en este tiempo en donde, bueno, ahorita no están yendo tanto a la escuela a lo mejor, pero la modernidad en la que vivimos, cuando nuestros jóvenes quieren dar testimonio y sus compañeros se burlan, la mayoría de la gente ya no cree ni siquiera en Dios. Antes siquiera la gente creía en Dios y batallaba un poco con los cristianos y le llamaban los hermanos separados y cosas así, pero ahora ni eso, mire. Ahora la gente, los jóvenes no creen en Dios, no les interesa Dios y se oponen y ridiculizan a aquel joven que decide seguir a Cristo con fe, con entrega y toda esta cuestión. Pero aquí está la palabra de Dios y el Señor Jesucristo está diciendo, yo sé dónde vives y conozco tu corazón y conozco tus obras
y conozco tu testimonio y sé que sufres. Oiga, amado hermano, qué hermoso que el Señor le diga a uno así. Sí sé lo que batallas, pero estoy contigo. Y mire, va a ver ahora cómo es cuando Dios está con uno. Bueno, entonces hay muchas maneras de ver cómo Satanás se opone. Y quizás en nuestro mismo lugar de trabajo tengamos mucha oposición. Pero bueno, podemos mantenernos firmes a nuestra fe y confesar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso el Señor lo alaba y lo reconoce. Pero en el verso 14 cambia un poco y dice: pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Y decíamos la vez pasada que qué terrible que el Señor tenga quejas en nuestra contra, en contra de nosotros. Debiera estar todo a favor de nosotros. Y ahorita le voy a enseñar por qué. Tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a los ídolos y a cometer pecado sexual. Mire, estamos en el tiempo en el que el Señor Jesús ya resucitó. No estamos hablando del Señor Jesús que anduvo entre los pecadores, perdonando pecados, sanando enfermedades, que es verdad que lo sigue haciendo, pero no está Jesús vivo antes de la crucifixión. Está hablando aquí el Señor Jesucristo que murió y se levantó de la muerte para dar testimonio ante su Padre que cumplió con su voluntad. Y su sacrificio nos justifica, su sangre nos limpia nuestros pecados. Y si nosotros nos vestimos por medio de la fe, con la vestidura de justicia que el Señor Jesucristo nos da, realmente estamos reconciliados con Dios y no tenemos ningún problema con Dios. No hay más condenación con Dios. Y eso lo necesitamos tenerlo muy claro nosotros. Somos hijos de Dios. Lo veíamos la semana pasada, amados hermanos. Y la antepasada. Qué importante que nosotros realmente tengamos esa identidad de hijos de Dios. Porque miren, lo que vamos a ver ahorita, vamos a ver una serie de personajes. Vamos a leer acerca de un rey que se llama Balac. Vamos a ver acerca de un profeta que creía en el Dios de Israel, que se llamaba Balaam, y era capaz de profetizar, pero vendía su don. Lo vendía a cambio de dinero. Usar los dones de Dios a cambio de dinero, amados hermanos, es gravísimo. Mire, que Dios nos haya concedido dones, pero queramos sacar provecho económico de nuestros dones, es muy grave. Este mensaje está fuerte, pero es para la iglesia. Al Señor Jesús le desagrada. Y lo viene a decir con su palabra, con esa espada de doble filo, que conoce todas las cosas, conoce la intención de los corazones, y viene y le reclama liderazgo cuando vende los dones a cambio de dinero. Qué grave, amados hermanos. Y mire que hay en la actualidad ministerios así, que venden los dones a cambio de ganancia económica. Y no solamente eso, sino que le enseña al pueblo a tropezar, porque los incita a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. Y se justifica de alguna manera que no pasa nada si tenemos una vida de libertinaje sexual. Y peor aún, cuando esto se enseña desde los púlpitos o desde los grupos de enseñanza con los maestros, iglesias en el hogar o con lo que sea, cuando justificamos que podemos hacer eso como si no pasase nada. Sí pasa, amados hermanos. No lo podemos justificar. Miren, en todo caso tenemos que ir con Dios y arrepentirnos y pedir perdón y volvernos a Él. ¿Por qué? ¿Quién nos puede salvar? Solamente Él. Solamente el Señor. Y entonces aquí, ¿de qué está hablando este? ¿Qué es este Balaam y quién es este Balac? Pues esta es una enseñanza que debe tomarse del libro de Números. Ahí es donde está, digamos, esta historia, en el libro de Números. Hay muchas cosas que se podrían decir y me podría extender en ejemplos y en consideraciones, porque la historia está bastante larga. Pero decidí no hacerlo porque en la Escritura lo que nos invita la palabra es que nos identifiquemos con Israel. La palabra dice que tomemos como ejemplo a Israel para que las cosas que les pasaron a ellos no las repitamos. Los errores que cometieron, que no los repitamos, porque entonces pasaremos las mismas consecuencias que Israel. Entonces estamos llamados a identificarnos con Israel, no con Balac, no con Balaam, menos con el burro de Balaam y con muchas cosas que van pasando aquí, funcionarios y gente, etcétera. Pero con quien nos debemos de identificar es con Israel, y allá voy. En el capítulo 22 del libro de Números,
Recuerde usted, Israel fue sacado por Dios de Egipto, así como nosotros. Decíamos la semana pasada que Dios nos rescató y nos liberó. ¿Nos liberó de qué? De todas esas cosas que teníamos en el mundo. De adicciones, de complejos, de temores, de fobias, de enfermedad, de tantas cosas, de problemas de relación y de complejos. Yo no sé, tantas cosas que nos afligían. Heridas del pasado que ahí traíamos porque estábamos peleados, ya sea con nuestro padre, nuestra mamá, nuestros hermanos o lo que sea. Y el Señor dice, de aquí en adelante todo es nuevo. ¿Recuerda usted? Bueno, ahora estamos nuevos, igual que Israel. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, dijo, todo eso quedó atrás, eran esclavos, pero no más. Ahora son libres y yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo. Y así es como el Señor quiere que nos comportemos, como sus hijos amados. Nuevo todo, amados hermanos, nuevo todo. ¿Por qué tenemos que seguir caminando con las vestiduras viejas? Tomemos ejemplo de Israel. Dice aquí que el pueblo de Israel, verso 1, viajó a las llanuras de Moab y acampó al oriente del río Jordán frente a Jericó. Balac, hijo de Zippor, el rey moabita, había visto todo lo que los israelitas hicieron a los amorreos. Ya se escuchaba que donde pasaba Israel vencía a sus enemigos. Y entonces los reyes que vivían en esa región, cuando vieron que Israel venía, a mí le empezó a darles miedo. Dice que este rey Balac se dio cuenta de lo que los hijos de Israel le habían hecho a los amorreos. Entonces, cuando el pueblo de Moab vio que los israelitas eran muchos, se aterró. Y esto es muy importante tomarlo. Mire, cuando Dios es con nosotros, amados hermanos, nuestro enemigo le da terror. A veces los cristianos caminamos con tanto miedo del enemigo que el enemigo se aterra porque Dios viene con nosotros, somos sus hijos. Dice la Escritura que toda potestad fue puesta debajo de los pies del Señor Jesucristo y la iglesia es su cuerpo. Toda la iglesia está encima de esas potestades. Nunca debiéramos de tener temor de ellos. Del enemigo nunca deberíamos de atemorizarnos. A veces así camina la iglesia con temor del enemigo. Nunca debemos caminar así. El enemigo se aterra cuando nos ve. El rey de Moab le dijo a los ancianos de Madián: esta muchedumbre devorará todo lo que está a la vista, como un buey devora el pasto en el campo. Entonces se le ocurrió algo al rey de Balac, Balac de Moab. Envió mensajeros para llamar a Balaam, hijo de Beor, que vivía en Petor, su tierra natal, cerca del río Éufrates. Y le mandó a decir: mira, una inmensa multitud que cubre la faz de la tierra ha llegado de Egipto y me amenaza. Ven, por favor, maldíceme a este pueblo porque es demasiado poderoso para mí. De esa manera quizás yo pueda conquistarlos y expulsarlos de la tierra. Yo sé que sobre el pueblo que tú bendices caen bendiciones, y al pueblo que tú maldices le caen maldiciones. Es decir, Balaam era un profeta que tenía reconocido prestigio dentro de las naciones allí. Dice: si tú lo maldices, van a caer maldiciones sobre él, y si tú lo bendices, no, pero te pago para que lo maldigas. Y a veces, amados hermanos, ¿saben que hay gente que me ha dicho quieren meter brujería a la iglesia y cosas así, magia, y nos quieren hacer daño, y están haciendo sortilegios y declaraciones de magia, no sé de cuál, y se juntan en contra de la iglesia? ¿Qué puede hacer esa fuerza espiritual, sobrenatural, en contra de la iglesia? ¿Qué puede hacer? Eso es lo que vamos a aprender hoy. Bueno, fueron funcionarios, le dijeron a Balaam que viniera, y Balaam, está largo, es todo el capítulo 22. Balaam le dice: no puedo ir porque Dios ya me dijo que no voy a ir con ustedes, no me va a dejar maldecir ese pueblo. Entonces vienen los funcionarios, dijo que no, mandamos funcionarios más importantes, ofrézcale más dinero. Y Balaam dijo: aunque me ofrezca todos los palacios, si Dios me dice que no lo maldiga, no lo puedo maldecir. Tú ven. Total, este hombre consulta con Dios, y en el verso 20 dice: esa noche Dios vino a Balaam y le dijo: ya que estos hombres vinieron por ti, levántate y ve con ellos, pero solo haz lo que yo te indique. Me llama mucho la atención que en el siguiente versículo dice: a la mañana siguiente Balaam se levantó, ensilló su burra y salió con los funcionarios moabitas. Pero Dios se enojó porque Balaam iba con ellos. Y yo dije: a ver, ¿cómo está esta cosa? En el versículo anterior, Dios viene en la noche y le dice: bueno, ya que vinieron por ti, levántate y ve con ellos y haz lo que yo te diga. En el siguiente versículo dice que salió con ellos, pero Dios se enojó porque Balaam iba con ellos.
Entonces, ¿para qué lo dejó ir? Pensé yo. Y es que mire, Dios conoce, otra vez, Dios conoce lo profundo de nuestros pensamientos y las intenciones y deseos profundos de nuestro corazón. Él sabía que Balaam tenía muchos deseos de ir y lo dejó ir. Sí lo dejó ir, pero en el camino se atravesó el Señor, mandó lo que aquí dice en la Escritura, el ángel del Señor, que se refiere a una teofanía del Señor Jesucristo. Y más adelante, si usted lee todo este pasaje donde dice Balaam y su burra, va a ver cómo el Señor se atraviesa en el camino del burro y el burro alcanza a ver al Señor de manera sobrenatural y empieza a desviarse y el profeta le pega al burro y después, más adelante, el Señor se vuelve a atravesar y el burro se vuelve a desviar y el profeta le pega al burro otra vez. Finalmente lo atrapa en un estrecho y el burro se aplasta contra la pared y aplasta al profeta y el profeta se enoja, se baja, le da una serie de varazos al burro y la burra le empieza a hablar y le dice: ¿por qué me pegas? Y él empieza a hablar con el burro y no se da cuenta con quién está hablando. Es que a veces, ¿sabe qué? En nuestro descontrol no nos damos cuenta de cuántas cosas usa Dios para hablarnos. Cuántas cosas. Dios nos puede hablar a través de muchas cosas, mire, a través de nuestro automóvil, nos puede hablar a través de circunstancias, a través de una persona que ni conoce nada de Dios, a través de una película. Dios nos está hablando continuamente, amados hermanos. Finalmente se revela al profeta y entonces el profeta lo puede ver y lo ve con una espada desenvainada y lo confronta con la palabra y le dice: mira, si no hubiera sido por el burro te hubiera matado. Y entonces el profeta reconoce y dice: he pecado. El verso 34, Balaam le confiesa al ángel del Señor: he pecado. No comprendí que estabas parado en el camino para impedirme el paso. Volveré a casa si te opones a mi viaje. Pero el ángel del Señor le dijo a Balaam: ve con estos hombres, pero habla solamente lo que yo te diga. Mire, fue necesario confrontar al profeta de esta manera, a este Balaam de esta manera, para que realmente tuviera temor de Dios. Tuviera temor de Dios. Porque si no, este hombre se hubiera vendido más pronto que tarde. Entonces, bueno, ya después de ese encontronazo, ¿verdad? Que el burro le habló y el Señor se apareció y le habló y le dijo: mira, tengo una espada y te puedo quitar la vida. Vas a decir lo que yo te diga. Bueno, con más temor fue. En el capítulo 23 vemos al rey ya hablando con el profeta y le dice: ¿qué necesitas? Pues ponme altares aquí, yo voy a consultar con el Señor. Y viene delante de una colina y a la hora de profetizar empieza a bendecir a Israel y el rey se enoja y dice: oye, espérate, te pagué para que lo maldijeras, no para que lo bendijeras. Y ocurre así en 3 ocasiones y las 3 ocasiones el profeta solamente habla bien de Israel. Y el rey se enoja. Le dice: oye, te pagué mucho dinero para que maldijeras a este pueblo, maldícelo, maldícelo. Y entonces en el verso mire, en el verso 17 Balaam volvió y encontró al rey de pie junto a sus ofrendas quemadas con todos los funcionarios. Ahí estaban esperando. A ver, ahora, ¿qué vas a decir? ¿Qué dijo el Señor?, preguntó Balac ansiosamente. Oye, qué interesante, ¿qué dijo el Señor? ¿Cuál Señor? ¿Cuál Señor? Pues el Señor Dios Todopoderoso, el único que puede permitir las cosas. ¿Qué dijo ese Señor? No era su Dios, ciertamente, pero le preguntó a Balaam: ¿qué dijo el Señor? Y entonces, este es el mensaje que Balaam transmitió: levántate, Balac, y escucha. O sea, le dice al rey: escucha, oye, hijo de Zippor, Dios no es un hombre y por lo tanto no miente. Él no es un humano, por lo tanto no cambia de parecer. O sea, le está diciendo: me puedes pagar mucho dinero, pero Dios no se vende por dinero. No le interesa eso. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Escucha, yo recibí la orden de bendecir. Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo. Ninguna desgracia está en su plan para Jacob. Ningún problema espera a Israel, pues el Señor su Dios está con ellos. Él ha sido proclamado su rey. Dios lo sacó de Egipto para ellos. Él es tan fuerte como un buey salvaje. Ninguna maldición puede tocar a Jacob. Ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel. ¿Cómo ve, amado hermano? ¿Cómo ve?
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese es el lugar donde Dios quiere que caminemos. Ese es el camino que Dios quiere que sigamos. Como el de Israel, que fue liberado de Egipto. Dios estaba de su lado. No tenía nada que temer. Se puede levantar multitud de hechiceros, de brujos, de lo que sea, pero Dios protege a sus hijos. Y esto debe asimilarlo, nunca debe atemorizarse. Tampoco debe entrar en esos terrenos, déjame decir. Tampoco es una invitación para que andemos jugando Ouija, que al cabo que no me pasa nada. No es una invitación para que estemos viendo películas de vampiros y cosas que a Dios no le agradan, ni de zombies. O sea, nosotros estamos separados para Dios. Mire, fuimos sacados de Egipto para servir al Dios Santo, porque lo proclamamos nuestro Rey. Y cuando nosotros servimos al Dios Santo como sus hijos y caminamos en sus caminos, amados hermanos, Dios es por nosotros. No importa lo que haga el mundo de la oscuridad, mire. Y nunca debiéramos de tener temor, porque no nos pueden maldecir. Las fuerzas de las tinieblas no pueden maldecir a la iglesia. Grábeselo profundo en su corazón. El Señor su Dios está con ellos. Él ha sido proclamado su Rey. Dios los sacó del mundo, de Egipto. Dios los sacó del mundo, de Egipto. Recuérdese, el mundo y Egipto son comparables. Egipto es símbolo del mundo. Ninguna maldición puede tocar a Jacob. Ninguna magia ejerce algún poder alguno contra Israel. Wow. Bueno, finalmente el rey insiste en que maldiga a Israel, y en el capítulo 24 finalmente se revela que de todas maneras Balaam le hacía la lucha para maldecir a Israel. Mire, fue y consultó 3 veces a Dios para preguntarle si lo podía maldecir. ¡Qué ocurrencias! Finalmente entonces el Espíritu Santo tomó a este profeta y entonces hizo una declaración profética de la bendición sobre Israel y de cómo el pueblo iba a destruir a todas las naciones que estaban ahí. Wow, imagínense cómo le pareció eso al rey que contrató. Voy a leer solamente un pedacito final de esta bendición. En el verso 8 del capítulo 24 dice: Dios los sacó de Egipto. Para ellos Él es tan fuerte como un buey salvaje. Él devora las naciones que se le oponen. Quiebra sus huesos en pedazos. Las atraviesa con flechas. Como un león, Israel se agazapa, se tiende como una leona. ¿Quién se atreve a despertarla? Bendito todo el que te bendice, oh Israel, y maldito todo el que te maldice. Amados hermanos, bendigamos al Israel de Dios siempre, porque bendito el pueblo que bendice a la nación de Dios. En el capítulo 25, bueno, sigue más una profecía muy larga. Y en el capítulo 25, les sugiero que lo lea todo. Lea el 22, 23 y 24. La verdad que el Señor le va a hablar muchas cosas interesantes a través de toda esta historia. En el capítulo 25 dice: mientras los israelitas acampaban en la arboleda de acacias, algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con mujeres moabitas del lugar. En otras versiones dice: algunos hombres empezaron a tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. Estas mujeres los invitaron a los sacrificios a sus dioses, así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. De ese modo, Israel se unió al culto de Baal de Peor, lo cual encendió el enojo del Señor contra su pueblo. Y ese sí es un lío, amado hermano. Ese sí es un lío, mire. Puede venir las fuerzas del infierno en contra de la iglesia y tratar de maldecirla, y no la pueden tocar ni la pueden dañar, porque Dios está detrás, respaldando. Pero ¿qué pasa cuando el pueblo decide mezclarse con el mundo? Ahora ya no es la maldición, mire. Ahora es Dios en contra de su pueblo. Y qué grave, ¿no le parece? ¿No le parece?
Lea usted todo lo que pasa en el capítulo 25 y luego si quiere, bueno, el 26 y 27 se tratan en realidad de otras cosas, pero en el capítulo 31 se explica qué pasó. Entonces, no sé ni cómo voy porque no me pusieron ahora ¿cuánto me falta? Bueno, como no le prendieron, tengo libre. Entonces el Señor le dijo a Moisés, en nombre del pueblo de Israel, fíjese lo que le dice Dios a Moisés. En nombre del pueblo de Israel, toma venganza en contra de los madianitas por haber conducido a mi pueblo a la idolatría. Después morirás y te reunirás con tus antepasados. Entonces Moisés le dijo al pueblo, escojan hombres y animales para pelear la guerra de venganza del Señor contra Madián. Es una guerra de venganza de Dios contra Madián. Total, escogieron 1,000 hombres de cada tribu, entonces juntaron a 12,000 personas. Y en el verso 7 dice, así que atacaron a Madián, tal como el Señor le había ordenado a Moisés, y mataron a todos los hombres. Los 5 reyes madianitas, los mataron a todos. El ejército israelita capturó a las mujeres y a los niños madianitas y tomó como botín el ganado y los rebaños de todas sus riquezas, y quemaron todas las ciudades y las aldeas donde los madianitas habían vivido. Bueno, en total reunieron todo, se lo llevaron a Moisés. Y en el verso 14 dice, Moisés se enfureció con los generales y con los capitanes que volvieron de la batalla y le dijeron, ¿por qué dejaron con vida a las mujeres? Mire, esto está muy fuerte, déjame decirle. Es difícil de comprender y yo no quisiera para nada que se prestara aquí en ningún asunto de género y menos en este momento. Y necesito ser muy cuidadoso con esto. Pero lo que está diciendo es que por esa causa, porque siguieron el consejo de Balaam, incitaron al pueblo de Israel al rebelarse contra el Señor en el monte Peor. Son ellas las que causaron la plaga que hirió al pueblo. Así es que maten a todos. Wow, está muy fuerte, mire. Está muy fuerte. Pero ¿qué es lo que está pasando? Es que Balaam, lo que explica aquí en este capítulo, es que Balaam, una vez que no pudo maldecir a Israel, miren lo que estaba en el corazón de este hombre. Le dio un consejo a Balac y le dijo, mira, no lo puedo maldecir, pero ¿qué tal que mandas unas muchachas? ¿Y qué tal que los seducen? ¿Y qué tal que los llevan a adorar a los dioses que ustedes tienen aquí en la tierra? Y eso hicieron. Como el diablo a veces no puede doblar a la iglesia a través del sufrimiento, a través de la persecución, porque la iglesia se planta muy firme como se plantó Esmirna, como se plantó Antipas, como estábamos leyendo aquí. Cuando el diablo no puede doblegar a la iglesia por la fuerza, a través de la persecución, a través del sufrimiento, entonces tiene otra estrategia y se llama la seducción. Y en este caso, aunque estaba hablando aquí de mujeres, pero en realidad esta carta a Pérgamo, Pérgamo significa unión o matrimonio y representa de alguna manera una etapa de la iglesia, una etapa histórica de la iglesia, en la cual la iglesia se une al mundo y representa esa etapa a partir del año 350, cuando el emperador Constantino ganó una batalla, pero tuvo un sueño en el que vio una cruz y una leyenda que decía, en este signo vencerás. Y venció la batalla y después preguntó por ahí, ¿qué era ese signo? Y vio que esa cruz dijo, este signo de los cristianos. Si tú confías en esto, vencerás. Y él confió, pero realmente nunca se entregó al Señor. Se quedó, digamos, con una religión más. Le incorporó a sus creencias. Pero él seguía creyendo en el Sol Invictus, que era, digamos, la deidad romana. Y seguía creyendo en el Dios de la guerra y seguía creyendo en sus deidades, pero decidió incorporar a la iglesia dentro de sus filas porque se dio cuenta que la iglesia tenía una cuestión muy importante y el imperio se empezaba a disgregar y se dio cuenta que si metía a la iglesia allí le podía dar cohesión y, digamos, votos. Y todavía en la actualidad la iglesia no ha aprendido, amados hermanos.
Y todavía en la actualidad hay a quien le interesa mezclar lo que no se debería de mezclar. Mire, cuando el Señor Jesús les dijo: préstame una moneda, ¿de quién es la moneda? ¿De quién es la imagen de la moneda? ¿Te acuerda usted? Dijeron: de César. Pues dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no podemos mezclar las cosas espirituales, la iglesia, con el mundo. En este caso no estamos hablando de mujeres que seducen, sino de lo que seduce a la iglesia en la actualidad. Y querer infiltrar a la iglesia con gente que no es, nada más porque tiene, digamos, cierta representatividad. O dejarnos engañar porque de pronto invitan a la iglesia a participar y que nos van a dar y tales cosas. Es demasiado inocente caer en eso, amados hermanos, y pensar que le van a dar a la iglesia cosas. ¿A cambio de qué? El Señor es muy claro: no nos debemos dejar seducir por el mundo. Somos los hijos de Dios, separados, apartados para el Señor. Proclamamos que Él es nuestro Rey. Y cuando nosotros dejamos que la iglesia se contamine, mire, nada más por crecer en número o por tener una representatividad importante dentro de un grupo selecto. Qué peligroso, amados hermanos. Qué expuesto a que el Señor venga y le reclame a la iglesia con la espada de su boca y le diga: te sedujeron. Te sedujeron. Porque entonces el mundo empieza a meter sus cosas, mire. Y la iglesia empieza a adorar lo que no debería adorar. Idolatría. Y no estoy hablando de la idolatría religiosa, estoy hablando de otro tipo de idolatría. Cuando entonces en la iglesia empezamos a confiar en los hombres, y que el Señor dice que nunca debiéramos confiar en un hombre, porque eso nos trae maldición. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y entonces empezamos a pensar que porque algunos tienen puestos acá y allá, nosotros podemos ganar espacios. Así no es, mire, así no es. Dios gana sus espacios con su poder, con su espíritu, con su luz, con su palabra, como debe de ser. Nunca contaminándola con los elementos como el mundo gana espacios. Nunca. Eso es seducción, eso es idolatría, eso es poner a hombres, nuestra confianza en los hombres antes que esperar nuestra confianza en Dios. A nosotros, los hijos de Dios, no nos arregla la cosa un funcionario ni un amigo que está ya bien colocado. Poner nuestra esperanza en eso, amados hermanos, es demasiado peligroso, y se lo quiero decir así, porque así dice la palabra. Eso es haber sido seducido. A veces nos cuesta nuestro trabajo. Yo recuerdo aquí un miembro de la iglesia, aquí hace años. Yo todavía no alcanzaba a entender muchas cosas, pero este hombre tenía bien poquito tiempo en el Señor, y él trabajaba en algún lugar, no voy a decir nombres para no hacer ruido, pero él me dijo: ¿sabes qué? Voy a renunciar a mi trabajo. Le dije: ¿cómo que vas a renunciar? Sí, me dijo, porque hay mucha presión y me están pidiendo que haga cosas que no están bien. Me están pidiendo que haga cosas que son corruptas, y no tengo paz en el Señor de hacer lo que me están pidiendo hacer. Me preocupó un poco que él renunciara, porque empecé a pensar: wow, y su familia, y esto y aquello, y me empezó a dar un poco de temor, y lo quiero reconocer con vergüenza. Pero él confió, y ¿sabe qué? Renunció, así como Antipas, se opuso a eso. Decidió mejor sufrir que prestarse. Y nuestro hermano sigue en la iglesia, y nuestro hermano es un testimonio de cómo Dios lo ha levantado vez tras vez, y no le ha faltado en todos estos años, 20 años que tengo de conocerlo, no le ha faltado nunca el pan en su mesa. Pero sí le costó. A veces a los cristianos nos cuesta, mire, porque estamos en la ciudad de Satanás, donde está difícil dar testimonio, pero no es imposible. Y aparte, de nuestro lado está el Dios que nos bendice, el Dios que nos levanta, el Dios en el que debemos poner nuestras confianzas. Nunca, amados hermanos, pongamos nuestra confianza en los hombres, nunca en la política, nunca en lo que no debemos, mire, en la fuerza del hombre, nunca. Si lo hacemos así, el Señor se compromete a estar con nosotros, y bendecir nuestra vida.
Pero cuando nos rendimos y cuando empezamos a dejar entrar la idolatría y la seducción dentro de la iglesia, es como fornicar delante del Señor. Mire, es por una fornicación espiritual y al Señor le desagrada. Y entonces Él se levanta en contra de su iglesia. Dice aquí Apocalipsis 2, verso 14 en adelante, lo voy a leer nuevamente. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. ¿Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen las enseñanzas de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel? ¿Cómo? Mándales a que los seduzcan, que adoren otros dioses. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esta misma enseñanza. Arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario, vendré a ti de repente. Y mire cómo dice, mire, esto es hermoso. Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. En realidad, el Señor no está condenando a toda la iglesia. Dice que se va a levantar en contra de quienes proceden así. Pero también no es una sentencia absoluta. El Señor es bueno y dice, arrepiéntete, cambia, deja eso, vuélvete a mí, cambia tu manera de pensar, confía en mí de nuevo. El que tenga oídos para oír, escucha al Espíritu y entienda lo que Él dice a las iglesias. A los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo. Usted recuerda, el Señor Jesús dijo que era el pan del cielo. Él está escondido en el cielo, pero se ofrece ahora para vivir con nosotros, de cerca, como nuestro alimento. Y además dará una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie puede comprender. Usted recuerda cuando el Señor nos cambia de nombres porque tiene algo que hacer con nosotros. Así le cambió el nombre a Abraham, así le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel, así le cambió el nombre a Saraí y le puso Sara, así le cambió el nombre a Pedro, que se llamaba Simón, y le dio un nombre de piedra, de firmeza. Así es, amados hermanos, el Señor nos puede dar un nombre de acuerdo a la misión que tenga para cada uno de nosotros, al llamado especial. Pero sí hay que permanecer firme, confiando en el Señor. Nuestra confianza debe ser exclusivamente el Señor. Nunca temer ante los sortilegios y las hechicerías y la magia. Eso no nos hace nada. Pero cuidado cuando los hombres y el mundo nos seduce. Porque cuando el mundo seduce a la iglesia y cuando la iglesia tiene un matrimonio, un arreglo, una unión con el mundo, mire, tenemos un problema delante de Dios. Vamos a orar. Amado Padre, tú que conoces todas las cosas, amado Padre, tú que conoces lo profundo de nuestros corazones, nuestros íntimos pensamientos y los deseos profundos de nuestro corazón, y que nos hablas, Señor, a través de una serie de circunstancias, pero especialmente a través de tu palabra. Ayúdanos y líbranos, Señor, del maligno. Líbranos, Señor, de los engaños del mundo. Padre, que nunca incorporemos al mundo en nuestra relación contigo, Padre. Que nuestra confianza sea solamente tú, amado Padre, y nuestro Señor Jesucristo, Rey, Salvador, hermano mayor, nuestro buen pastor, nuestra vida. Gracias, amado Padre. Te alabamos, te bendecimos. Señor Jesús, a ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú, no hay como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, no hay como tú.
nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Vaya, qué impresionante cuando la alabanza coincide con el mensaje de una manera tan sorprendente. ¿Verdad que me gozo en el Señor? Un llamado a nuestra fidelidad para Él, amados hermanos, porque Él está por nosotros. Entonces sale contento, no esté agüitado, sale contento. Dios le bendiga.